da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias a José Luis, a Emiliano, a la Secretaría de Educación de este bello estado de Guerrero. Es un placer estar con ustedes y es sobre todo un placer verlos después de que nos hemos estado viendo ya en varias reuniones. Ahorita que Pedro recapitulaba que en Rosarito tuvieron la primicia a ustedes de lo que era el currículo antes de que se publicara, y en Querétaro volvimos a profundizar sobre ello. Pues hoy no les voy a hablar tanto de los contenidos como de algunos otros aspectos importantes para la implementación del plan de estudios. Son las bases normativas. Hemos venido hablando de, ustedes participaron, algunos de ustedes en diciembre de diciembre pasado, justamente en la Reunión Nacional de Autonomía Curricular, donde discutimos los lineamientos, donde nos dieron muchísimas pistas de cómo transformar esos lineamientos. Y no sé, ahora les voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes vieron hace algunos días publicados en el Diario Oficial las 3 nuevas normas: autonomía curricular, evaluación y horas lectivas? ¡Bravo! Hay un montón de ustedes que ya las leyeron. ¿Las vieron o las leyeron? Ya las conocen, perfecto. Me van a hacer la vida mucho más fácil en esta presentación. Entonces, teníamos ya por parte de ustedes muchas consultas de cómo íbamos con estas normas, porque las 3 fueron anunciadas en el plan de estudios y las 3 nos van a servir en el arranque, en la implementación de los aprendizajes clave en agosto, cuando entre en vigor el plan de estudios. Como me toca una parte más árida el día de hoy, he decidido incorporar también unos videos que algunos estaban viendo antes, cuando veíamos a las ratas de Hamelin correr en el escenario, en ese taller de teatro. Son pequeños videos que las escuelas participantes en la fase 0 de autonomía curricular nos han compartido, y de acuerdo con el maestro Pedro Velasco decidimos traer algunos para estarlos mostrando, para estar compartiendo con ustedes cómo es que las escuelas en fase 0 han resuelto los retos, se han enfrentado a los problemas, pero sobre todo los han resuelto. Ese es el mensaje que traigo, de cómo las más de 1,200 escuelas que están participando en el piloto de autonomía curricular han sido muy exitosas en garantizar clubes de interés para sus alumnos. Y ellos lo ponen en los testimoniales, que ustedes los pueden de hecho ver todos y descargarlos. Estamos subiendo paulatinamente a nuestro sitio web de aprendizajes clave, que ustedes ya conocen, pero les hemos traído algunos aquí para compartirlos. Y yo voy a platicar entonces de estas 3 normas, cómo hacemos para echar a andar la autonomía curricular, qué dice los lineamientos. También una norma más cortita pero importante para poder hacer el ajuste de horas lectivas entre el 592 y el nuevo plan de estudios, que se llama Aprendizajes Clave para la Educación Integral, y luego el acuerdo de evaluación que sustituye al 696. Así es que pues entremos en materia. Y no sé a dónde hay que apretar, ahí. Bueno, pues vamos a empezar con ese primer video, que es de un preescolar en Yucatán. Si me ayudan con el video, corre video. En la escuelita Moisés Vázquez Vega se está implementando el nuevo modelo educativo con el componente autonomía curricular. Por lo tanto, los maestros nos ofrecen espacios llamados clubes. A mí me gusta participar en los clubes porque armamos rompecabezas, observamos videos, coloreamos, experimentamos
leemos, escribimos, contamos cuentos, jugamos y nos divertimos y al mismo tiempo aprendemos. Yo me llamo. Bueno, pues para arrancar les diría que todavía tenemos todos muchas dudas sobre cómo vamos a implementar la autonomía curricular, pero mi mensaje que quiero que se lleven es que hay 1,200 escuelas que ya son expertas en autonomía curricular y están precisamente en cada una de sus entidades, prácticamente las 32, fueron un poquito menos de entidades, participaron en el proceso de piloto en la fase 0 y ahí en esas escuelas ustedes tienen una mina de oro que son los expertos locales junto con su coordinador estatal de autonomía curricular a los que les pido que consulten. Seguramente las dudas las iremos resolviendo en la marcha. Esta es una iniciativa que es nueva para todos, nueva para Federación, nueva para los estados, nueva para las escuelas y que tendremos que, por más que hemos anticipado muchas cosas, ir resolviendo en la práctica. Y pensando que cada vez lo vamos a hacer mejor, como es el espíritu de todos estos videos testimoniales que nos han hecho llegar las escuelas. Los lineamientos tienen este objetivo fundamental, que es establecer pautas y procedimientos para que las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional desarrollan y ejerzan la autonomía curricular. Pero nos hemos dado a la tarea de hacer unos lineamientos que son generales, que no son demasiado prescriptivos, porque lo más importante es que las escuelas tengan espacio para ejercer la autonomía, es decir, espacio para tomar decisiones. Y si creemos que todo lo podemos anticipar y pensar y desde el escritorio poner toda la casuística de lo que va a pasar y poner por escrito qué es lo que tienen que hacer las escuelas, entonces no les estamos dando la verdadera oportunidad de decidir, de reflexionar y de eso, ejercer su autonomía. Entonces son pautas y algunos procedimientos para facilitar esa toma de decisiones. En ese hacer tenemos distintas tareas y distintos ámbitos de competencia, tanto la SEP en la parte federal como las secretarías de educación, las autoridades educativas locales. A nosotros como federación nos toca revisar y validar las propuestas para implementar los clubes que sean desarrollados por oferentes externos. No todos, aquellos que le propongan a la Secretaría propuestas y la Secretaría las revise, las valide y las suba a su portal, pero pueden haber otros oferentes que se acerquen directamente a las escuelas y si ese fuera el caso y la escuela está interesada en tomar esa propuesta, lo que estamos recomendando en los lineamientos es que se acerquen precisamente a los supervisores escolares, que la autoridad estatal a través de los supervisores acompañe a las escuelas en esa decisión. Entonces ahí dice acompañar y asesorar durante el desarrollo de todo el ejercicio de autonomía curricular, especialmente en la elección de los clubes cuando se trate de oferentes externos y muy especialmente de oferentes que no están en el portal de la Secretaría de Educación Pública. A la SEP le toca normar el control escolar y la evaluación del desempeño de los alumnos en este componente. Entonces, bueno, es DEGAIR la que ya está sacando las normas, las va a publicar como lo hace todos los años, en breve, antes del comienzo del próximo ciclo escolar, y la parte de evaluación pues ya está cumplida con la publicación del nuevo acuerdo de evaluación que sustituye al 696. También publicaremos la convocatoria para que más oferentes
nos hagan llegar propuestas. En lo que toca a las autoridades estatales, además del acompañamiento, está la orientación a los consejos técnicos escolares en la definición de su oferta curricular, de los clubes que cada escuela va a poner en la oferta, y en general a apoyar a las escuelas en toda la implementación de los clubes. La autonomía curricular, que por cierto, como ustedes saben, entra en vigor en los 12 grados, todos los grados de la educación básica estarán involucrados en la autonomía curricular el próximo ciclo. Entra para los 3 niveles de la educación básica, también para todos los tipos de jornada escolar, y ahí es donde, dependiendo de la jornada escolar, podemos tener una oferta curricular acotada cuando la jornada es corta, o mucho más extensa, nutrida, rica, cuando la jornada es ampliada, por ejemplo, en tiempo completo. Y también para todos los tipos de servicio y modalidad, todos los tipos de sostenimiento, públicas, privadas, las de organización completa, las indígenas, las multigrado, los CAMS, entra en todo el sistema educativo nacional en la educación básica. Y aquí ustedes saben que en el plan de estudios, es prácticamente la última página antes de la bibliografía y los créditos, tienen una tablita como esta, en realidad allí no está expresada como tabla, está en prosa, pero igualmente lo que nos dice es para cada nivel educativo cuál es el mínimo de horas para la autonomía curricular y cuál es el máximo de horas. Entonces, en preescolar tenemos al menos 2 horas en la jornada regular para los preescolares que dan 3 horas y además dan inglés. Entonces, esos solamente tienen 2 horas a la semana. Y en los poquísimos que tienen hasta 8 horas diarias los niños en la escuela, que los hay, pocos pero los hay, esos tendrán hasta 27 horas de autonomía curricular. Después, en el caso de primaria, para las escuelas de 4 horas y media, que también dan inglés, solamente tienen 2 horas y media para autonomía curricular, y este número de periodos lectivos puede crecer hasta 20. Y en el caso de la secundaria, son al menos 4, ese es el mínimo, pero puede crecer hasta 14. Entonces, estos son los rangos, tomando en cuenta que los periodos lectivos son de un mínimo de 50 minutos, un máximo de 60, a eso es a lo que le llamamos hora o periodo lectivo, y que también hay periodos lectivos de medio periodo. Esos de medio periodo solo pueden ser de 30 minutos y se han utilizado bastante en preescolar. Y ahí es donde en el caso de preescolar les quiero decir, porque es una de las cosas que viendo los videos más les angustia a las educadoras, es la puntualidad del horario de la hora lectiva para la autonomía curricular. Creo que ahí puede haber flexibilidad, especialmente en preescolar. Este rigor en la extensión del periodo tiene más dedicatoria, se los digo con toda franqueza, para las primarias y sobre todo para las secundarias, para aquellas secundarias que llegaron a tener periodos, por ejemplo, de matemáticas de 35 minutos, entonces decían la hora de matemáticas y la reducían a media hora o a 35 minutos. En realidad, esta extensión del periodo lectivo tiene dedicatoria y es para que las secundarias cumplan rigurosamente sus 35 periodos de al menos 50 minutos. Bueno, ¿qué es un club? Como ustedes han estado viendo en los videos, ya no alcanzamos de ver, creo que es de Tamaulipas el que estábamos viendo hace un momento antes de que empezara a hablar el maestro Pedro, donde en el club de teatro habían puesto escenificado
a Hamelin con sus ratas y sus ratones y corrían por todo el escenario, tenían un club de teatro. Este club, este espacio curricular que da la autonomía, en los lineamientos tiene un conjunto de aspectos que son algunos de carácter obligatorio y otros de carácter deseable, pero no obligatorio. El primer elemento, que es el que define el club, es lo que llamamos un documento base. Este documento base puede ser algo muy breve, incluso de un par de páginas, que básicamente tiene que explicar de qué se trata el club, cuáles son los propósitos, qué es lo que están buscando lograr con los alumnos, de manera que cuando llegue la evaluación tengan algo contra qué contrastar. ¿Cómo evaluamos si no sabemos qué aprendizajes estamos esperando de nuestros alumnos? En algunos casos, el material para el docente también tiene carácter obligatorio, esto es para los oferentes externos, no para los clubes que desarrollan las propias escuelas. Si el maestro desarrolla un club, tiene que hacer un documento base, pero no tiene que hacerse a sí mismo un documento para el docente que le diga cuál es la pedagogía y cómo tiene que trabajar, etcétera. Eso lo pone de manera general en el documento base y no requiere de un material para el docente. Pero si es un oferente externo, sí es necesario que tenga algún documento que le permita saber al maestro cuáles son las funciones, las actividades que va a desarrollar. Después puede haber o no material para el alumno, cuadernillos, etcétera. Estos no son de carácter obligatorio, pero algunos oferentes los están incluyendo. Ciertamente no son obligatorios tampoco para los clubes desarrollados internamente en las escuelas. Materiales y recursos didácticos, como pueden ser todos los alambritos y demás implementos que se necesitan, por ejemplo, para un taller de robótica, o los balones para hacer básquetbol o fútbol, o las raquetas y demás para el bádminton, ahí donde las han implementado. La preparación del docente para desarrollar la oferta. También algunos oferentes dan desde un video con un tutorial de 5, 10, 15, 20 minutos hasta cursos en línea de 40 horas o cursos presenciales. Hay una gran variedad de posibilidades. Pero básicamente en la implementación de la propuesta de club están incluidos estos 5 elementos que se describen en los lineamientos. Ustedes en los lineamientos, los que ya los leyeron, pueden haber visto el detalle de cada uno de esos. Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Qué es lo que debe considerar el Consejo Técnico Escolar para decidir su oferta? Bueno, lo primero son un diagnóstico. ¿Qué recursos tiene la escuela? Cuenta con patio techado, cuántas aulas tiene, cuántos docentes, que yo creo que siempre es lo más importante empezar por cuántos docentes, cuántas horas docentes disponibles para poder ofrecer un club, cuáles son esas habilidades o intereses de los propios maestros para desarrollar o para echar a andar algún club. Y no solamente es las horas docentes, sino, como decíamos, la infraestructura. Muy importante la extensión de la jornada escolar, con cuántas horas contamos o cuántas horas tenemos que garantizar que haya una oferta de clubes. Los intereses y necesidades de los alumnos, les recomiendo mucho que vean los videos que están en la página, y también están acompañados de presentaciones PowerPoint, donde las escuelas dicen, nosotros lo primero que hicimos, por ejemplo, es ver cuáles son las necesidades educativas de nuestros alumnos.
Vimos a través del sistema de alerta temprana, las pruebas, las calificaciones, etcétera, cuántos alumnos tenemos en el nivel 1 de Planea, cuántos alumnos están en cuarto de primaria y todavía no comprenden lo que leen. Un análisis de cuáles son sus necesidades educativas, porque esas son las primeras que tenemos que atender en la autonomía curricular. Ustedes van a ver que en los lineamientos se habla de clubes de nivelación para los chicos que tienen desempeños por debajo del promedio. Y hay que identificarlos, platicar con sus padres, platicar con ellos y de una manera lo más lúdica, interesante, que no sea repetitiva y tediosa, ayudar a los chicos a nivelarse. Y los propios lineamientos establecen que los chicos que están en un club de nivelación tienen derecho al menos a llevar otro club que puede ser de cualquier otra cosa que no sea nivelación, de manera que también tengan la oportunidad de desarrollar otros intereses y necesidades que puedan tener los chicos. Entonces hay toda una serie de recursos diversos, pero sobre todo lo que me interesa destacar es que, y los pondremos en el portal para que los puedan usar las escuelas, pero lo que me interesa destacar es que las escuelas han desarrollado sus propias formas de indagar estos intereses y necesidades, con cuestionarios, con distintas metodologías que las escuelas han decidido que son las que mejor les funcionan. Entonces no estamos poniendo el cuestionario para preguntarles a los chicos cuáles son sus intereses y necesidades como si hubiera una única metodología posible. Cada escuela decide. Lo que sí ha sido muy importante y muy inteligente de las escuelas es que les preguntan a los chicos, no de manera general y abierta. Las escuelas que han sido más exitosas preguntan a partir de lo que realmente la escuela puede ofrecer. Y entonces va cada vez, esperamos a lo largo de los años, pues ampliando su oferta al tener el pulso de lo que a los chicos les interesa, pero a lo mejor el primer año pues no puede dar violín, ¿no? Por poner un ejemplo, por más que hubiera más de un interesado en aprenderlo. Tenemos que ser realistas entre lo que la escuela puede ofrecer y lo que los chicos les interesa o quieren desarrollar. Para hacer este balance de habilidades, de oportunidades, de fortalezas y debilidades, tenemos dos instrumentos, el FODA que todos conocemos, que se han puesto muchos ejemplos también para descargar, para que las escuelas tengan ejemplos de dónde partir, pero sobre todo está la cédula de nivel de madurez organizacional, que también le dice a la escuela, es una foto de cómo está, que la pueden hacer en el sistema que se hizo originalmente para la fase 0 en el CIGED, que tiene muchas dificultades porque pues nuestro CIGED todavía no tiene cargada toda la información de todas las escuelas, entonces aquellas escuelas que no tenían precargada su información, pues se vieron en la necesidad de tener que cargarlas y eso hizo muy tedioso lograr su cédula de madurez organizacional. Para las que lo tenían todo en orden, fue muy fácil. Entonces ahora hemos hecho, digamos, versiones más light de esa cédula, ya están disponibles en la página, se puede hacer incluso en Excel, pero habrá una versión en el portal de la subsecretaría y en los portales de las secretarías de educación de los estados que así decidan incorporarlo, en lugar de tener preguntas que hace el CIGED como sobre la plantilla de maestros para ver si la tiene completa, pues quiere el nombre, la CURP, el registro federal de causantes de cada uno de los maestros. En estas versiones pregunta, ¿tiene plantilla completa sí o no? Y eso hace mucho más fácil la generación de esta cédula. Estas son de las cosas que hemos aprendido en la fase 0 y que estamos tratando de facilitarle a las escuelas.
También la capacidad de gestión, de liderazgo directivo, del funcionamiento del CTE. O sea, el Consejo Técnico Escolar es en definitiva quien ejerce la autonomía de gestión y particularmente la autonomía curricular. Entonces, todo lo que podamos hacer, sobre todo ustedes como supervisores, para fortalecer los consejos técnicos, para acompañarlos, pero no para suplantarlos, sino para ayudarles a que ellos tomen decisiones, es crítico. Conocer y elegir las propuestas para implementar clubes. Es muy importante que puedan ver todos estos videos, que si no tienen muchas ideas de qué clubes pueden hacer o de qué se les ocurre, vean lo que ya hicieron las otras escuelas, pueden ir a visitarlas cuando las tienen cerca en su entidad o pueden entrar a ver los testimoniales que están ya subidos en la web. También pueden ver lo que tienen los distintos oferentes externos, públicos y privados en la página de la SEP, pero sobre todo me parece que es muy importante que la escuela empiece por pensar qué clubes la escuela puede desarrollar internamente antes de ir a mirar cuáles son las ofertas externas. Y por último, algo que es muy crítico, que es la organización del horario escolar, de tal manera que se optimice la oferta de clubes. Para eso, los lineamientos proponen, cuando sea posible, concentrar todos los clubes de autonomía curricular en un horario único. Esto es más fácil en preescolar y primaria que en secundaria, pero no es imposible en secundaria. Hemos visto muy buenos ejemplos en fase 0 de concentración de clubes en un solo horario, porque esto permite la optimización de la infraestructura, todas las aulas, todo el patio, toda la sala de usos múltiples, hasta el último rinconcito de la escuela dedicado a la autonomía curricular, y también todas las horas docentes en ese mismo horario para poder sacar el mayor provecho. Bueno, ahí están los 5 ámbitos, no los voy a leer, ustedes ya los conocen. Estos son los ámbitos en los que se organizan los clubes. Esta es la definición de un club, también la tienen en los lineamientos, hemos venido hablando. Solo decirles que las escuelas pueden o bien desarrollar un club interno o bien hacer una alianza con un tercero para poder implementar un club de un oferente externo. En el caso de la alianza con los terceros, con los externos, hay de 2 tipos, o los que están validados en el portal de la Secretaría, u otros que parecen de interés a la entidad o a la escuela y para los cuales recomendamos hacer un acompañamiento más cercano a la hora de firmar una alianza con un tercero que no ha sido validado por la SEP. Bueno, aquí están las definiciones. Esto es lo que viene, que les decía que era muy árido de mi presentación, porque es lo que dice el lineamiento, lo que dice la norma. ¿Quiénes son los oferentes curriculares? Personas físicas o morales, públicas o privadas, capaz de diseñar una propuesta para implementar un club. Esto puede ser un profesional, un maestro, que es una persona física, que puede poner un club, una oferta, una propuesta de club, o bien una universidad pública o privada, o sea, es tan pequeño o tan grande, puede ser gratuito. El otro día nos vinieron a enseñar un proyecto muy interesante para promocionar la lectura, con un montón de lecturas gratuitas en el portal desde donde ellos se promueven, y no cuesta un centavo, a pesar de que son una institución privada, una asociación civil. Entonces hay una gran variedad de lo que pueden ser tanto las propuestas como los propios oferentes en lo que es su estatus legal y su perfil.
también la SEP, a través de la dirección a mi cargo, emitiremos periódicamente una convocatoria para que cada vez haya más oferta en el portal. Las propuestas que validemos pasarán a formar parte de lo que se dice en los lineamientos, el universo de posibilidades, que así es como está dicho en el acuerdo 12-10-17, que es el de los aprendizajes clave, y ya estaremos haciendo la difusión. Hasta ahora, les confieso, no hemos insistido sobre los oferentes externos demasiado, porque lo que más interesa a la SEP, a pesar de las múltiples noticias falsas que circulan, no es promover ningún oferente externo. Lo que más interesa a la Secretaría es la capacidad de las escuelas de desarrollar sus propios clubes y sus propias propuestas. Entonces, en ese sentido está la escuela como diseñadora de propuestas, y quiero destacar, esta primera frase es muy, muy importante: un club desarrollado por la escuela no requiere de ninguna autorización, formal ni informal, salvo del propio CTE, Consejo Técnico Escolar, que la está validando. Entonces, lo que decide la propia escuela es la decisión que prima, no tiene que pasar porque se validen en la zona, se validen en el nivel, no. La escuela tiene la capacidad de tomar la decisión, y la escuela toma la decisión de sus propias propuestas. La tarea que tenemos los que estamos aquí, especialmente ustedes como supervisores, es la tarea de acompañamiento, de fortalecimiento, de acercar. ¿Qué quiere decir el acompañamiento? Pues acercar el conocimiento y ser a veces también una pared para rebotar ideas, para ayudarlos a tomar decisiones, etcétera. También dice: una propuesta para implementar un club que sea diseñada por la escuela puede presentarse a la convocatoria de oferentes externos. Esto no va a ocurrir inmediatamente, pero si una escuela durante 2 o 3 ciclos escolares ha tenido un club que es muy exitoso, que tiene todos los documentos que piden los lineamientos, podría convertirse en un oferente externo para que otras escuelas conozcan y pongan en práctica lo que esa escuela individualmente desarrolló. ¿Sí queda claro esto? O sea, las propias escuelas se pueden convertir en oferentes externos de clubes. En este momento no lo recomiendo, porque creo que lo más importante es que se concentren en desarrollar su propia oferta, pero veamos en un plazo un poquito más largo, de 2 o 3 ciclos escolares, una escuela también podría ser un oferente externo. Las alianzas, así es como los lineamientos nombran esta relación con los oferentes externos. No es una compra necesariamente, porque muchas de las ofertas no tienen un costo, pero para las escuelas de tiempo completo que reciben recursos, para las autoridades que reciben recursos federales a través del programa S267 de fortalecimiento de la calidad, que pueden comprar de manera consolidada para llevar a las escuelas. Esas les estamos llamando alianzas, porque como digo, algunas tienen costo y otras no tienen costo. Bueno, la escuela solo podrá aliarse con un oferente curricular si la propuesta para implementar un club motivo de la alianza incluye todos los documentos obligatorios. Entonces, cuando ustedes hagan un acompañamiento a una escuela de un oferente que no está en el portal de la Secretaría de Educación Pública, porque si está en el portal, nosotros garantizaremos que tengan todos los documentos que establecen los lineamientos, pero para los que no están
en el portal de la Secretaría. Es muy importante que en el acompañamiento que ustedes hacen a la escuela garanticen que cuando se firme la alianza o cuando se convenga con ese oferente externo, sí cuenten con todos los documentos obligatorios, que como decíamos era el documento base y el documento para el material para el maestro. La propuesta para implementar clubes, ofertas curriculares locales, cada autoridad local con recursos propios o con los provenientes de programas federales puede hacer, como les decíamos, una pequeña oferta local y ustedes lo entregan a las escuelas, aquellas escuelas que no tienen capacidad de adquisición porque no tienen recursos propios, como es el caso de las escuelas de tiempo completo o las de la reforma educativa. Bueno, ya también hablamos de los programas de subsidio y hasta aquí los lineamientos. Probablemente quedan muchas dudas, les vamos a pasar en los talleres un formato con el cual nos pueden seguir haciendo preguntas de cosas que les parezca que no han quedado claras. Yo les pido por favor que traten de distinguir entre casuística, que de verdad corresponde a la escuela tomar decisiones y que no podemos anticipar toda la casuística y ponerla por escrito para decidir nosotros por la escuela, y dudas legítimas de interpretación de lo que está en los lineamientos. Entonces, en este formato, a través del maestro Pedro y de su equipo nos harán llegar todas esas dudas y nosotros les pido que estén pendientes de la sección de nuestro portal de aprendizajes clave que se llama de preguntas y respuestas. Estamos permanentemente subiendo ahí nuevas preguntas que nos llegan y respuestas para hacerlas no solamente del conocimiento de quien preguntó, sino de todo aquel que esté interesado y así podamos ir haciendo un buen universo. Ahora toca al segundo documento que voy a comentar muy rápidamente, que son los lineamientos de ajuste a las horas lectivas. Como ustedes saben, 6 grados entran en vigor ahora en agosto en lo que se refiere a formación académica y para los 12 grados entran en vigor los otros 2 componentes de autonomía curricular y de desarrollo personal y social. Entonces hay que hacer compatibles las horas de formación académica para los grados 3º a 6º de primaria y 2º y 3º de secundaria, que seguirán con el programa de estudios de formación académica por un solo ciclo escolar. Entonces, el objetivo de estos lineamientos es justamente poner las compatibilidades. Aquí están los dos planes de estudio, se trata justo de lo que ya dije, no me voy a detener. Una parte importante que sí quedó en esta norma es cómo se calculan las horas lectivas. Y las horas lectivas se calculan, las de autonomía curricular, son iguales a este pequeño algoritmo que tenemos aquí, que uno sabe siempre la extensión de la jornada escolar, se le resta el número de horas lectivas que son obligatorias de los componentes formación académica, desarrollo personal y social, que tiene el mismo número de horas lectivas para todas las escuelas, sin excepción, y también se le restan los recesos, el recreo de media mañana, el receso para la alimentación en el caso de las escuelas de tiempo completo que ofrecen comida, y entonces tenemos varias que son variables, la extensión de la jornada varía, los recesos también varían y por lo tanto con eso podemos calcular cuáles son las horas lectivas. Esto quiere decir que todas las horas que no son obligatorias están aquí y que no forman parte del receso tienen que formar parte de la autonomía curricular, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo?
Un ejemplo es que estuve en una escuela un día y me dijeron, empezando fase 0, aquí damos tiempo completo lunes, miércoles y viernes y martes y jueves autonomía curricular. No, todas las horas que no son de horas lectivas obligatorias y que no están en el recreo, a fuerza son de autonomía curricular, ¿sí? O sea, no puedo decidir cuántas horas de autonomía curricular quiero dar. Las horas de autonomía curricular en una escuela están dadas por esta resta y son las que son, ¿sí? O sea, no podemos decir, bueno, es que voy a hacer una cosa que no está en autonomía curricular y que yo venía haciendo como un proyecto X o Y. Si tenías un proyecto X o Y y lo quieres seguir haciendo, pues lo tienes que incorporar dentro de autonomía curricular siguiendo los lineamientos de la autonomía curricular. ¿De acuerdo? A ver, me van a tener que poner las preguntas en el formato y las vamos a tener que ver. En general, esa es la única forma posible de calcular la autonomía curricular. O sea, la autonomía curricular no es un número de horas que cada escuela decide que son las que quiere dar. Las horas de autonomía curricular se calculan con ese algoritmo, es decir, son las que restan de lo que no es obligatorio y de los recesos, o sea, son todas, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las tablas, son aplicables de manera directa, no tiene mucho caso ver una por una, pero en estos lineamientos ustedes tienen para cada grado, este es tercero de primaria. Si ustedes ven aquí está el tema de la autonomía curricular, ¿ven? Aquí está lo que cambia, que en algunos casos es distinto de lo que estaba en el 592, entonces ahora se ajustan a estos periodos lectivos, están las horas para artes y educación física y se abre el espacio de medio periodo para educación socioemocional y queda la diferencia de los periodos lectivos mínimos. Para hacer este balance de habilidades, de oportunidades, de fortalezas y debilidades, tenemos dos instrumentos, el FODA que todos conocemos, que se han puesto muchos ejemplos también para descargar, para que las escuelas tengan ejemplos de dónde partir, pero sobre todo está la cédula de nivel de madurez organizacional, que también le dice a la escuela, es una foto de cómo está, que la pueden hacer en el sistema que se hizo originalmente para la fase 0 en el CIGED, que tiene muchas dificultades porque pues nuestro CIGED todavía no tiene cargada toda la información de todas las escuelas, entonces aquellas escuelas que no tenían precargada su información pues se vieron en la necesidad de tener que cargarlas y eso hizo muy tedioso lograr su cédula de madurez organizacional. Para las que lo tenían todo en orden fue muy fácil. Entonces ahora hemos hecho, digamos, versiones más light de esa cédula, ya están disponibles en la página, se puede hacer incluso en Excel, pero habrá una versión en el portal de la subsecretaría y en los portales de las secretarías de educación de los estados que así decidan incorporarlo, en lugar de tener preguntas que hace el CIGED como sobre la plantilla de maestros para ver si la tiene completa, pues quiere el nombre, la CURP, el registro federal de causantes de cada uno de los maestros. En estas versiones pregunta, ¿tiene plantilla completa sí o no? Y eso hace mucho más fácil la generación de esta cédula. Estas son de las cosas que hemos aprendido en la fase 0 y que estamos tratando de facilitarle a las escuelas. También la capacidad de gestión, de liderazgo directivo, del funcionamiento del CTE,
O sea, el Consejo Técnico Escolar es en definitiva quien ejerce la autonomía de gestión y particularmente la autonomía curricular. Entonces, todo lo que podamos hacer, sobre todo ustedes como supervisores, para fortalecer los consejos técnicos, para acompañarlos, pero no para suplantarlos, sino para ayudarles a que ellos tomen decisiones, es crítico. Conocer y elegir las propuestas para implementar clubes. Es muy importante que puedan ver todos estos videos, que si no tienen muchas ideas de qué clubes pueden hacer o de qué se les ocurre, vean lo que ya hicieron las otras escuelas, pueden ir a visitarlas cuando las tienen cerca en su entidad o pueden entrar a ver los testimoniales que están ya subidos en la web. También pueden ver lo que tienen los distintos oferentes externos, públicos y privados en la página de la SEP, pero sobre todo me parece que es muy importante que la escuela empiece por pensar qué clubes la escuela puede desarrollar internamente antes de ir a mirar cuáles son las ofertas externas. Y por último, algo que es muy crítico, que es la organización del horario escolar, de tal manera que se optimice la oferta de clubes. Para eso, los lineamientos proponen, cuando sea posible, concentrar todos los clubes de autonomía curricular en un horario único. Esto es más fácil en preescolar y primaria que en secundaria, pero no es imposible en secundaria. Hemos visto muy buenos ejemplos en fase 0 de concentración de clubes en un solo horario, porque esto permite la optimización de la infraestructura, todas las aulas, todo el patio, toda la sala de usos múltiples, hasta el último rinconcito de la escuela dedicado a la autonomía curricular y también todas las horas docentes en ese mismo horario para poder sacar el mayor provecho. Bueno, ahí están los 5 ámbitos, no los voy a leer, ustedes ya los conocen. Estos son los ámbitos en los que se organizan los clubes. Esta es la definición de un club, también la tienen en los lineamientos, hemos venido hablando. Solo decirles que las escuelas pueden o bien desarrollar un club interno o bien hacer una alianza con un tercero para poder implementar un club de un oferente externo. En el caso de la alianza con los terceros, con los externos, hay de 2 tipos, o los que están validados en el portal de la Secretaría u otros que parecen de interés a la entidad o a la escuela y para los cuales recomendamos hacer un acompañamiento más cercano a la hora de firmar una alianza con un tercero que no ha sido validado por la SEP. Bueno, aquí están las definiciones, esto es lo que viene, que les decía que era muy árido de mi presentación, porque es lo que dice el lineamiento, lo que dice la norma, quiénes son los oferentes curriculares, personas físicas o morales, públicas o privadas, capaz de diseñar una propuesta para implementar un club. Esto puede ser un profesional, un maestro que es una persona física, que puede poner un club, una oferta, una propuesta de club, o bien una universidad pública o privada, o sea, es tan pequeño o tan grande, puede ser gratuito. El otro día nos vinieron a enseñar un proyecto muy interesante para promocionar la lectura, con un montón de lecturas gratuitas en el portal desde donde ellos se promueven y no cuesta un centavo, a pesar de que son una institución privada, una asociación civil. Entonces hay una gran variedad de lo que pueden ser tanto las propuestas como los propios oferentes en lo que es su estatus legal y su perfil. También la SEP, a través de la dirección a mi cargo, emitiremos periódicamente una convocatoria para que cada vez haya
más oferta en el portal. Las propuestas que validemos pasarán a formar parte de lo que se dice en los lineamientos, el universo de posibilidades, que así es como está dicho en el acuerdo 12-10-17, que es el de los aprendizajes clave, y ya estaremos haciendo la difusión. Hasta ahora, les confieso, no hemos insistido sobre los oferentes externos demasiado, porque lo que más interesa a la SEP, a pesar de las múltiples noticias falsas que circulan, no es promover ningún oferente externo. Lo que más interesa a la Secretaría es la capacidad de las escuelas de desarrollar sus propios clubes y sus propias propuestas. Entonces, en ese sentido está la escuela como diseñadora de propuestas, y quiero destacar, esta primera frase es muy, muy importante: un club desarrollado por la escuela no requiere de ninguna autorización formal ni informal, salvo del propio CTE, Consejo Técnico Escolar, que la está validando. Entonces, lo que decide la propia escuela es la decisión que prima, no tiene que pasar porque se validen en la zona, se validen en el nivel, no. La escuela tiene la capacidad de tomar la decisión y la escuela toma la decisión de sus propias propuestas. La tarea que tenemos los que estamos aquí, especialmente ustedes como supervisores, es la tarea de acompañamiento, de fortalecimiento, de acercar. ¿Qué quiere decir el acompañamiento? Pues acercar el conocimiento y sea a veces también una pared para rebotar ideas, para ayudarlos a tomar decisiones, etcétera. También dice: una propuesta para implementar un club que sea diseñada por la escuela puede presentarse a la convocatoria de oferentes externos. Esto no va a ocurrir inmediatamente, pero si una escuela durante 2 o 3 ciclos escolares ha tenido un club que es muy exitoso, que tiene todos los documentos que piden los lineamientos, podría convertirse en un oferente externo para que otras escuelas conozcan y pongan en práctica lo que esa escuela individualmente desarrolló. ¿Sí queda claro esto? O sea, las propias escuelas se pueden convertir en oferentes externos de clubes. En este momento no lo recomiendo porque creo que lo más importante es que se concentren en desarrollar su propia oferta, pero veamos en un plazo un poquito más largo, de 2 o 3 ciclos escolares, una escuela también podría ser un oferente externo. Las alianzas, así es como los lineamientos nombran esta relación con los oferentes externos. No es una compra necesariamente, porque muchas de las ofertas no tienen un costo, pero para las escuelas de tiempo completo que reciben recursos, para las autoridades que reciben recursos federales a través del programa S267 de fortalecimiento de la calidad, que pueden comprar de manera consolidada para llevar a las escuelas. Esas son, les estamos llamando alianzas, porque como digo, algunas tienen costo y otras no tienen costo. Bueno, la escuela solo podrá aliarse con un oferente curricular si la propuesta para implementar un club motivo de la alianza incluye todos los documentos obligatorios. Entonces, cuando ustedes hagan un acompañamiento a una escuela de un oferente que no está en el portal de la Secretaría de Educación Pública, porque si está en el portal nosotros garantizaremos que tengan todos los documentos que establecen los lineamientos, pero para los que no están
en el portal de la Secretaría. Es muy importante que en el acompañamiento que ustedes hacen a la escuela garanticen que cuando se firme la alianza o cuando se convenga con ese oferente externo, sí cuenten con todos los documentos obligatorios, que como decíamos era el documento base y el documento para el material para el maestro. La propuesta para implementar clubes, ofertas curriculares locales, cada autoridad local con recursos propios o con los provenientes de programas federales puede hacer, como les decíamos, una pequeña oferta local y ustedes esto lo entregan a las escuelas, aquellas escuelas que no tienen capacidad de adquisición porque no tienen recursos propios, como es el caso de las escuelas de tiempo completo o las de la reforma educativa. Bueno, ya también hablamos de los programas de subsidio y hasta aquí los lineamientos. Probablemente quedan muchas dudas, les vamos a pasar en los talleres un formato con el cual nos pueden seguir haciendo preguntas de cosas que les parezca que no han quedado claras. Yo les pido por favor que traten de distinguir entre casuística que de verdad corresponde a la escuela tomar decisiones y que no podemos anticipar toda la casuística y ponerla por escrito para decidir nosotros por la escuela, y dudas legítimas de interpretación de lo que está en los lineamientos. Entonces, en este formato, a través del maestro Pedro y de su equipo nos harán llegar todas esas dudas y nosotros les pido que estén pendientes de la sección de nuestro portal de aprendizajes clave que se llama de preguntas y respuestas. Estamos permanentemente subiendo ahí nuevas preguntas que nos llegan y respuestas para hacerlas no solamente del conocimiento de quien preguntó, sino de todo aquel que esté interesado y así podamos ir haciendo un buen universo. Ahora toca al segundo documento que voy a comentar muy rápidamente, que son los lineamientos de ajuste a las horas lectivas. Como ustedes saben, 6 grados entran en vigor ahora en agosto en lo que se refiere a formación académica y para los 12 grados entran en vigor los otros 2 componentes de autonomía curricular y de desarrollo personal y social. Entonces hay que hacer compatibles las horas de formación académica para los grados 3º a 6º de primaria y 2º y 3º de secundaria, que seguirán con el programa de estudios de formación académica por un solo ciclo escolar. Entonces, el objetivo de estos lineamientos es justamente poner las compatibilidades. Aquí están los dos planes de estudio, se trata justo de lo que ya dije, no me voy a detener. Una parte importante que sí quedó en esta norma es cómo se calculan las horas lectivas, y las horas lectivas se calculan, las de autonomía curricular, son iguales a este pequeño algoritmo que tenemos aquí, que uno sabe siempre la extensión de la jornada escolar, se le resta el número de horas lectivas que son obligatorias de los componentes formación académica, desarrollo personal y social, que tiene el mismo número de horas lectivas para todas las escuelas, sin excepción, y también se le restan los recesos, el recreo de media mañana, el receso para la alimentación en el caso de las escuelas de tiempo completo que ofrecen comida. Y entonces tenemos varias que son variables, la extensión de la jornada varía, los recesos también varían y por lo tanto con eso podemos calcular cuáles son las horas lectivas. Esto quiere decir que todas las horas que no son obligatorias están aquí y que no forman parte del receso tienen que formar parte de la autonomía curricular, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo?
un ejemplo es que estuve en una escuela un día y me dijeron, empezando fase 0, aquí damos tiempo completo lunes, miércoles y viernes y martes y jueves autonomía curricular. No, todas las horas que no son de horas lectivas obligatorias y que no están en el recreo, a fuerza son de autonomía curricular, ¿sí? O sea, no puedo decidir cuántas horas de autonomía curricular quiero dar. Las horas de autonomía curricular en una escuela están dadas por esta resta y son las que son, ¿sí? O sea, no podemos decir, bueno, es que voy a hacer una cosa que no está en autonomía curricular y que yo venía haciendo como un proyecto X o Y. Si tenías un proyecto X o Y y lo quieres seguir haciendo, pues lo tienes que incorporar dentro de autonomía curricular siguiendo los lineamientos de la autonomía curricular. ¿De acuerdo? A ver, me van a tener que poner las preguntas en el formato y las vamos a tener que ver. En general, esa es la única forma posible de calcular la autonomía curricular. O sea, la autonomía curricular no es un número de horas que cada escuela decide que son las que quiere dar. Las horas de autonomía curricular se calculan con ese algoritmo, es decir, son las que restan de lo que no es obligatorio y de los recesos, o sea, son todas, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las tablas, son aplicables de manera directa, no tiene mucho caso ver una por una, pero en estos lineamientos ustedes tienen para cada grado, este es tercero de primaria. Si ustedes ven aquí está el tema de la autonomía curricular, ¿ven? Aquí está lo que cambia, que en algunos casos es distinto de lo que estaba en el 592, entonces ahora se ajustan a estos periodos lectivos, están las horas para artes y educación física y se abre el espacio de medio periodo para educación socioemocional y queda la diferencia de los periodos lectivos mínimos, que son los que están establecidos en el plan de estudios, y los máximos pues depende de la extensión de la jornada escolar. Ahí vamos. Aquí dice claramente, en el caso de español, dice, en las escuelas primarias indígenas se ocuparán estos periodos lectivos para integrar la enseñanza de lengua indígena con la de español como segunda lengua, dependiendo de cómo sea en cada escuela indígena. Hay que tomar en cuenta que en el caso del 592 no venían periodos lectivos específicos para lengua indígena. Entonces, aquí estamos estableciendo que la Escuela de Educación Indígena tiene que incorporar tanto español como su propia lengua y tiene el horario previsto para esto. Y en las escuelas primarias que imparten inglés, pues utilizan este periodo para inglés. Cuando el inglés no se imparte, según la norma, se suma a la autonomía curricular y no se puede usar para otra cosa, salvo en el caso de lengua indígena, en el cual esto es parte del campo de formación de lengua y comunicación, y entonces en la escuela indígena tienen la flexibilidad de utilizar todos esos periodos para el trabajo que tienen que hacer en ambas lenguas, español y lengua indígena. Pero en el resto de las escuelas que no dan lengua indígena porque no son de esta modalidad, ese número de horas se suma a autonomía curricular, así está en los lineamientos.
No. En el caso de las escuelas que llevan PRONI, tienen el espacio, aquí está, para dar inglés, está previsto. Es para las escuelas que no tienen PRONI y que tienen esas 2 horas y media. Esas 2 horas y media, en el caso de las escuelas primarias que no dan inglés, se suman a la autonomía curricular. Sí no lo puedo hacer en la cabeza, pero hay que hacerlo con el algoritmo que le di, lo que le salga. Y eso es ese es el número de horas que tocan. Esto es secundaria, segundo y tercero. Como verán, los profes de formación cívica, hay algunos que tienen que hacer una planeación para poder trabajar en ese número de horas. Que básicamente lo que dice es que desde el punto de vista de las horas lectivas está entrando en vigor anticipadamente aprendizajes clave, no en términos de los contenidos, pero sí en términos de la extensión de horas lectivas. Bueno, una cosa muy importante es que los derechos de los docentes se respetan conforme a ley y ninguna de estas normas, en particular esta, solo lo puse una vez para no ponerlo 3 veces, aparecen las 3 normas, ninguna de las 3 normas entra en conflicto con los derechos laborales de los maestros. Estos se respetan y sin ninguna restricción. Vamos aquí rápidamente a ver un videíto, por favor. Este es de primaria, antes de que pasemos a la norma de evaluación y con esto ya termino. Yo lo veo como una oportunidad muy buena para la superación académica tanto del docente como de los niños, puesto que uno tiene que esforzarse a estar investigando, a estarse preparando, a estar escribiendo, entonces como quiera digo yo pues tiene que mejorar uno, es una mejora académica para uno, entonces también pues yo veo que en el horario que tenemos, que ya es en la tarde, el hecho de que unos niños se van a un club o se vienen a otro club, ya los distrae un poquito y ya las jornadas se hacen menos cansadas porque ya pues sale de la rutina de toda la mañana y pues entonces hasta yo mismo lo siento, la verdad. Estamos trabajando con base en los resultados obtenidos, ¿no?, de la madurez organizacional que nos arrojó el CIGEP y además los diagnósticos, ¿no?, que los maestros, los docentes realizaron y pues vimos que en verdad era necesario buscar algunas estrategias, ¿no?, para trabajar lo que es las deficiencias que nos arrojaban esos diagnósticos, ¿no?, porque pues los resultados eran bajos, ¿no?, como escuela. Entonces decidimos trabajar lo que es la nivelación académica para los niños, además de trabajar lo que es las matemáticas lúdicas, cálculo matemático y algunas destrezas matemáticas, cálculo mental y algunas destrezas matemáticas, también el huerto escolar, ¿no? En el otro ámbito, el desarrollo personal y social, estamos trabajando el club de artesanías por la riqueza cultural, ¿no?, la riqueza de los alumnos que atendemos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos.
creo que me dice el maestro Pedro que no se escucha demasiado bien en los videos, así es que me voy a saltar el otro. Ya nada más terminamos las normas de evaluación de los aprendizajes esperados. Decirles que para construir esta normatividad, la Secretaría trabajó con distintas áreas, particularmente la Dirección General de Desarrollo Curricular, la Dirección General de Planeación y Evaluación, esta es de Evaluación de Políticas, perdón, la Dirección General de Materiales Educativos, la de GAIR también, y trabajamos con el INE. Hicimos grupos focales que se encargó de desarrollarlos el propio Instituto de Evaluación en esas 3 entidades, en las que participaron no solamente maestros, sino directivos, supervisores, autoridades, padres de familia, para la discusión de esta norma. El objetivo es, lo más importante, es regular la evaluación de los aprendizajes esperados, la acreditación, la regularización, la promoción y la certificación de todos los educandos que cursan la educación básica. Una de las razones importantes de las que mañana tengan la conferencia con el maestro Pedro, con el doctor Pedro Ravela, y que les hayamos entregado el libro del cual él es autor, con 2 autoras más, es una coedición de la SEP con el INE, y este es un libro que habla sobre cómo mejorar la evaluación en el aula. Quiero hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que la apuesta que está haciendo la Secretaría de Educación aquí, con fuerte apoyo del INE, por modificar, por transformar la pedagogía, el cómo se enseña en las escuelas, que es sin duda el mayor reto de implementación que tiene esta reforma. O sea, para que los aprendizajes clave realmente entren en vigor, tenemos que enseñar de otra manera, de la manera que dice el plan de estudios que hay que trabajar. Y una forma que estamos viendo como una palanca muy interesante para poder hacer esa transformación, además de lo que nos ofrezca la autonomía curricular como ejemplos de métodos distintos para trabajar que puedan contagiar a los otros 2 componentes, que los maestros vean que se puede enseñar de otra manera a través de autonomía curricular, pero para los componentes específicamente de formación académica, pero también de desarrollo personal y social, el pensar la evaluación de forma distinta nos va a ayudar a pensar la enseñanza y a transformar la enseñanza para hacerla de otra manera. Entonces, este acuerdo de evaluación es la parte normativa, que es la parte más dura y que tiene que estar normada, de cómo ponemos calificaciones, etcétera, pero quiero que se queden también con la conferencia de mañana, con el espíritu de lo que debe ser la evaluación en aula, y luego pues lo que vamos a platicar aquí es cómo al final establecemos una calificación como parte de ese proceso, y también cómo se lo comunicamos a los padres y cómo esto tiene implicaciones en acreditar o no el ciclo escolar y en pasar de un ciclo a otro y tener la certificación final. Entonces, los elementos que favorecen la evaluación: beneficia los aprendizajes de los alumnos y la práctica pedagógica. O sea, no podemos pensar en un currículo que se centra en los chicos y en cómo aprenden si no tenemos herramientas para saber si están logrando o no están logrando ese aprendizaje. Y esas herramientas son herramientas precisamente de evaluación. También está concebido como parte esencial del proceso pedagógico, esto ya lo dije. Esto permite identificar qué es lo que los alumnos aprenden y cuáles son sus dificultades, porque a partir de identificar las dificultades es que precisamente podemos ayudarlos a continuar aprendiendo
cuando tienen dificultades de aprender. Se conciben también, se conocen los criterios que evaluaron el desempeño de los educandos, o sea, es muy importante que se comparta con el chico qué es lo que le vamos a evaluar, con los padres también. Se considera también como parte de la planeación educativa, esto está en el plan de estudios, o sea, no podemos pensar en la evaluación como algo que después de haber estado 3 meses en un proceso de enseñanza, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿y cómo voy a evaluar? No, es algo que se plantea, se planea anticipadamente cuando se está planeando la evaluación. O sea, las actividades que se proponen ya tienen de forma inherente el cómo se va a evaluarlas. Y tiene también el propósito de orientar la toma de decisiones tanto de las autoridades escolares como de los docentes, como de los propios maestros y de los padres de familia. Y si me deja la última, y orienta acciones de atención y mejoramiento de los aprendizajes según corresponda. Bueno, les van a dar la presentación, no se preocupen. Las presentaciones siempre las dejo, siempre circulan, siempre las han descargado, no sufran. Encantadísima de que la tengan. Los aprendizajes esperados son el referente para la evaluación. Hoy los programas de estudio los simplificamos, esto ya lo hemos hablado en otras reuniones, lo platicamos en Querétaro. Hoy saben que los maestros lo que se tienen que concentrar es en cuáles son los aprendizajes esperados de esta asignatura en este grado y eso es lo que trabajan. Entonces, por eso tenemos esa definición. Funcionan para los 3 componentes, hay que evaluar los 3. O sea, cuando decimos que es una educación integral porque tiene estos 3 componentes, también tenemos que garantizar que la evaluación sea sobre los 3. Habrá un nuevo reporte de evaluación. Este reporte de evaluación lo que plantea es un trabajo de carácter cualitativo en 3 periodos que ustedes ya conocen. El primero es a fines de noviembre, el segundo es a fines de marzo, aunque ahí está lo que establecen los lineamientos. Si se nos atraviesa la Semana Santa, pues hay que hacer algunos ajustes, como dice ahí, o sea, 4 días antes del periodo vacacional, siempre y cuando este sea en marzo, y también 4 días antes de que termine el ciclo escolar. Tenemos 4 días durante los cuales podemos plantear, comunicar el reporte de evaluación a los padres. Este es el calendario escolar, ustedes lo conocen muy bien, ahora habrán visto que aparecen los 3 periodos para comunicar los reportes de evaluación a los padres. Bueno, y tenemos los niveles de desempeño que son los mismos para todas las asignaturas, áreas, para los 3 componentes. En el caso de preescolar y en los 3 niveles estamos hablando de insuficiente, básico, sobresaliente, satisfactorio y sobresaliente. No traje aquí la definición de cada uno, eso va a estar en el reporte. En el caso de preescolar, para tranquilidad de las educadoras, estos niveles se utilizarán al final de los 3 grados de preescolar, no son para cada periodo, de manera que no entremos en esa discusión, porque ya lo platicamos en la reunión nacional cuando estuvieron hace unos días en la Ciudad de México, son solamente para el final del nivel, no así para primaria y secundaria. En primaria y secundaria, no sé por qué esto no camina, no sé si la pila murió, pero bueno. Ahí tienen los mismos niveles,
para formación académica, para educación socioemocional y para autonomía curricular, y ahí sí se aplicarán a partir de primer grado de primaria en los 3 periodos de reporte anuales. En el caso de formación académica, además tienen una equivalencia numérica. En los otros 2 componentes no hay equivalencia numérica. Sobresaliente es 10, satisfactorio es 8 y 9, básico es 6 y 7 y insuficiente es 5. Entonces, las calificaciones aprobatorias siguen siendo de 6 a 10 en el caso de las numéricas y del nivel 2 al 4 en el caso de los niveles de desempeño. ¿Me ayudan pasando la lámina, por favor? Porque ya no camina. Bueno, aquí están los criterios de acreditación. En todos los niveles se está pidiendo el 80% de asistencia para poder acreditar. Es muy importante cuando el maestro Pedro dice que estamos fuertemente combatiendo el abandono escolar. Una de las herramientas más importantes que tenemos para combatir el abandono es que los niños asistan. Por supuesto que está siempre a la decisión del director la justificación de las faltas, y la justificación de las faltas no necesariamente, y eso lo hemos hablado con Degair, en la norma no va a decir que se requiere de un justificante médico de tal o cual naturaleza. El criterio del director es muy importante en estos casos. Lo que queremos transmitirles es que en el asunto de la asistencia, la Secretaría no está tratando de ser rigorista o de abonar hacia el abandono escolar, al contrario, lo que estamos tratando es de responsabilizarnos todos, particularmente los propios alumnos y los propios padres, sobre la importancia y la responsabilidad de asistir a la escuela. Si son 200 días y estamos pidiendo el 80%, para 200 días tendríamos, restándole el 20, serían 40 días de inasistencias. La verdad es que un margen de 40 días de inasistencias tiene que ser un problema muy, muy serio como para que los niños no cumplan con el 80%. La mayoría de los niños deben cumplir con creces el 80% de asistencia, pero también está la posibilidad de la decisión del director de ayudar a la justificación de las faltas. A partir del segundo de primaria tenemos la necesidad de la aprobación de español y matemáticas como criterio para ser promovido, para acreditar el grado. A partir de tercero de primaria también se requiere al menos 6 de promedio en las asignaturas del campo de matemáticas, de expresión y comprensión del mundo natural y social. Y en el caso de las áreas de desarrollo personal y social, desde segundo de primaria se está pidiendo que se tenga un mínimo de nivel 2 en al menos 2 áreas. Lo mismo para los clubes, un mínimo de nivel 2 para los clubes. En este sentido, la evaluación es completa, es de los 3 componentes y todos tienen un peso en la acreditación. Y luego en la promoción, que pues es exactamente lo mismo que vieron en tabla, pero ahora pasando de un ciclo de un grado al siguiente. Y los 3 niveles tendrán certificado en preescolar, primaria y secundaria. Y este video no lo vamos a ver porque no se escucha correctamente, yo nada más les doy las gracias, muy amables. Los videos los pueden bajar de la página. Tengan un buen día y un buen taller. Muchísimas gracias a nuestra segunda ponente, Elisa Bonilla, directora general de Desarrollo Curricular de la SEP.
Vamos a recibir también en esta mañana con una tercera participación en el marco de este 8º Taller Nacional de Supervisores Escolares a Lino Contreras Becerril, director general adjunto de materiales educativos, justamente para hablarnos de los nuevos materiales educativos para el ciclo escolar próximo 2018-2019. También le recibimos con calidez en esta mañana.